Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes buen día. Voy a trabajarles el tema de ángulos, esta vez en el curso de geometría. Empezamos entonces con la definición de ángulo. Recuerda que el ángulo geométrico es la figura que se genera por la abertura de dos rayos. Bueno, ahí está la definición, es la figura geométrica que se genera por la abertura de dos rayos. Ahí está el esquema que me da a entender la abertura de los rayos, ¿no? El origen de cada rayo, que es el mismo punto O, donde se intersectan, ahora será el vértice del ángulo, ¿de acuerdo? La magnitud que genera la abertura yo le estoy colocando ahí como alfa, ahí está el vértice. Recuerda que esta magnitud en geometría, a diferencia de los ángulos trigonométricos, recuerda que el ángulo trigonométrico podía ser positivo o podía ser negativo. Sin embargo, el ángulo geométrico, el que vamos a ver el día de hoy, son netamente positivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahí está la notación, cómo usted va a dar a entender la ubicación de un ángulo, sus lados, que son los rayos, y la medida del ángulo A o B, en este caso es alfa, o lo puede denotar así, medida del ángulo A o B igual a alfa. M minúscula me indica medida, ¿ya? Luego la gráfica del ángulo y los elementos correspondientes, A o B. El vértice siempre se ubica en el centro. Una nota por ahí, el grado sexagesimal es la unidad de medida de los ángulos geométricos. Todo ángulo en geometría lo va a expresar en grados sexagesimales. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo que partiendo del vértice divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Tenemos aquí el esquema, el ángulo AOB y el rayo OM, ¿no? Ese rayo es la bisectriz, divide el ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos cuyas medidas les estoy colocando como beta. O sea que el rayo M viene a ser la bisectriz. Además, la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB y esto es igual a beta en ambos casos. Clasificación de los ángulos. Mucho ojo aquí porque lo vamos a clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, lo vamos a clasificar de acuerdo a su medida, de acuerdo a la magnitud que genera la abertura. Por ejemplo, tenemos los agudos. ¿Por qué son agudos? Porque ese ángulo, su medida es menor a 90, pero mayor a 0. Es positivo, obviamente. Los ángulos rectos, porque el ángulo que se genera es igual a 90 grados, ¿no? 90 grados. Normalmente se representa con una cuadrícula en el vértice o un cuadradito pequeño para que me dé a entender que mide 90 grados. Luego tenemos los ángulos obtusos. Los obtusos se les denomina así porque su medida son mayores a 90 grados. Pero estas a su vez son menores a 180. Entonces tenemos ahí la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. ¿Okay? Ahora veamos con la clasificación de acuerdo a su posición o a la ubicación de sus lados. Tenemos los ángulos adyacentes. Ahí tengo ángulos adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Porque tienen un lado en común. ¿Ya? Comparten un mismo lado, ¿no? Tenemos los ángulos consecutivos. ¿Por qué son consecutivos? Su mismo nombre lo dice, uno a continuación de otro. O forman más ángulos, ¿ya? Ahí tenemos ese pequeño esquema. Pueden formar más ángulos. Ajá. Luego, los ángulos opuestos por el vértice. Tenemos ahí el esquema. Los ángulos opuestos por el vértice se refiere a que los lados se oponen formando una recta. En este caso, como son dos lados del ángulo,
se formarían dos rectas. Y me da a entender que estaríamos con dos rectas que se intersectan, como lo que usted está observando ahí en la imagen. Los ángulos opuestos que se generan, ya, las medidas tienen que ser iguales. Es la característica principal de los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ya? Son congruentes. Y de acuerdo a sus características, esto se refiere de acuerdo a la suma de las medidas de los ángulos. Por ejemplo, tenemos los ángulos complementarios. ¿Cuándo son complementarios? Cuando la suma de ambos es igual a 90 grados. ¿De acuerdo? Algunas propiedades, bueno, en general la propiedad principal es el complemento de un ángulo. ¿Ya? El complemento de un ángulo X, por ejemplo, algunos lo pueden denotar así, C sub X, otro C paréntesis X, pero en ambos casos se refiere a lo mismo, ¿ya? Y esa cosa misma es 90 menos X. O sea, es lo que le falta al ángulo para hacer 90 grados. Ojo, si me piden la cantidad consecutiva de complementos, o sea, complemento del complemento del complemento y así una cierta cantidad de veces de un ángulo X, perdón, usted va a considerar dos opciones. Una, que puede ser el mismo ángulo X si es que la cantidad de veces es par, la cantidad de repeticiones. O la respuesta puede ser 90 menos X si la cantidad de veces es impar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos los ángulos suplementarios. Esta vez se les denomina suplementarios porque estos dos ángulos suman 180 grados. Muy bien. La propiedad aquí es el suplemento del ángulo, ¿no? El suplemento del ángulo X. ¿Qué ocurre ahí? Algunos lo pueden representar así, igual que en el complemento, ¿no? S sub X esta vez, S paréntesis X, pero en ambos casos es lo mismo y equivalente a 180 grados menos X. Ok. Igual, ¿no? En el complemento, también se puede dar acá en los suplementos, el suplemento del suplemento del suplemento y así sucesivamente hasta llegar a un último suplemento n veces. La respuesta puede ser X si es que esa cantidad de veces de repeticiones es par, o puede ser la respuesta 180 menos X si n es impar. Bien, eso debes considerar en esta parte del curso. Algunas denominaciones ya no están en la clasificación, algunas denominaciones adicionales, es con respecto a lo siguiente. Cuando no hay abertura, a eso se le llama ángulo nulo, ¿ya? Y se asume que ahí el ángulo es cero. El ángulo llano, cuando la abertura de los rayos genera una recta, ¿ya? Y a cada lado de la recta se le asume una medida de 180 grados. Ángulo cóncavo, cuando la abertura de los rayos genera una magnitud mayor a 180 y menor a 360. Y es este ángulo el que se va a utilizar, ¿ya? A ese ángulo se le considera ángulo cóncavo. Ángulo de una vuelta, cuando el rayo, al hacer el recorrido, llega a su posición inicial. Entonces, esa medida es equivalente a 360 y se le denomina ángulo de una vuelta. ¿De acuerdo? Aquí el movimiento no interesa, sea en sentido horario o antihorario, la medida siempre se va a considerar como positiva. ¿Ya? En geometría, repito, los ángulos, sus medidas son valores positivos. Ángulos formados entre dos rectas paralelas y una recta secante. Ahí está el esquema, las dos rectas paralelas L1, L2 cortadas por esa línea oblicua, una tercera recta, que vendría a ser la secante. En esta parte vamos a ver los ángulos conjugados.
alternos y correspondientes. A ver, aquí para empezar se generan 8 angulitos, las cuales los voy a enumerar. De ellos, a ver, observe para que entienda. Entre las líneas paralelas, o sea, en la región interna, la que están dentro ya de la región entre las líneas paralelas, o sea, el ángulo 3, el ángulo 4, 5 y 6, eso es la región interna, por lo tanto ellos serían los ángulos internos, así nomás. Y externos serían los demás, o sea, el 1, el 2, el 8 y el 7. ¿Sí? Veamos entonces, ángulos alternos. La característica de los alternos es que son iguales, ¿ya? Pero de 2 en 2. Veamos primero alternos internos. 3 y 5. Ahí está. A esos dos son alternos. Y a la vez tienen que ser iguales. La característica de los alternos que son iguales. Otros dos alternos internos. ¿Quiénes son? 4 y 6. ¿No? Son alternos internos. Sus medidas son iguales. Y ahí usted observa que se forma una especie de Z, la que normalmente hemos repetido en tercero, en cuarto, la famosa Z. Esos dos ángulos son iguales. Ahora, alternos, pero externos. ¿Quiénes son alternos externos? Por ejemplo, tenemos el 1 y el 7. La medida de sus ángulos van a ser iguales. Tenemos también 2 y 8. Son alternos externos. Sus medidas son iguales. Conjugados. La característica de los conjugados es que los dos ángulos suman 180. Pero también hay conjugados internos y externos. Los internos, a ver, conjugados internos. Tenemos, por ejemplo, 3 y 6. Suman 180. ¿Quién más? 4 y 5 son conjugados internos, suman 180. ¿Ya? Muy bien, ahora conjugados externos. ¿Quiénes tenemos? 1 y 8 suman 180. Son conjugados externos. ¿Quién más tenemos? 2 y 7 suman 180. ¿Sí? Muy bien. Bueno, se quedaron ahí. Bueno, pues seguimos ahora con los ángulos correspondientes, que son aquellos ángulos que, a ver, para que lo entienda bien, que de manera literal, ¿no? Ocupan el mismo lugar, ¿no? O sea, me da a entender que están en la misma posición, tienen casi las mismas características. Por ejemplo, el ángulo 1, observa, con el 5. Bueno, ahí están encerrados porque estaban señalando los conjugados externos. Ya, vamos a tomar otros dos. A ver, dos ángulos correspondientes, mejor otros. A ver, el 3 y el 7. ¿No? 3 y 7 son ángulos correspondientes. El 2 con el 6. ¿No? El 4 con el 8. Y el 1 con el 5. La característica es que obviamente tienen la misma medida. Propiedades. Con respecto a esta parte, las propiedades. A ver, tenemos ahí ese esquema, conocidísimo, ya sabes, líneas consecutivas entre dos rectas paralelas, los ángulos que miran hacia un lado, la suma será equivalente a la suma de los ángulos que miran al sentido contrario. Según la figura, x más y debe ser igual a alfa más beta más phi. Conocidísimo. Seguimos recordando, segundo, tercer y cuarto año de secundaria. A ver, dos líneas paralelas y las líneas consecutivas ubicadas de esa manera, ¿no? Donde uno de los extremos de los segmentos pertenece al segmento anterior, ¿sí? Así trazados. Así como están ubicados, mira que al final arriba en L1 se genera un ángulo X, ¿no? Ese ángulo es equivalente a la suma de los anteriores que se generen, desde la primera línea recta, por cierto, con la paralela de L1.
X es igual a alfa más beta más y más teta. A ver, problemas. Vamos a resolver algunos problemas. Tenemos ahí, sean dos ángulos cuya suma de sus medidas es 100 y la diferencia de sus complementos es 20 grados. Calcule la razón de las medidas de dichos ángulos. Vamos con la resolución. Bueno, como no conozco las medidas, le voy a poner A y B. ¿Sí? Entonces, A más B será igual a 100. A ver, sean los ángulos A y B, A más B será 100. Luego dice, la diferencia de sus complementos es 20. O sea, complemento de A menos complemento de B es igual a 20. Sería la expresión 2. Pero me están pidiendo calcular A sobre B, ¿no? Es lo que me piden. A ver, en la expresión 2 voy a trabajar los complementos. Complemento de A es 90 menos A y el complemento de B 90 menos B. Y me quedaría algo más o menos ahí. Nota que en el complemento de B, o sea 90 menos B, antecede un signo negativo. Quiere decir que lo que está dentro del paréntesis va a cambiar. El 90 pasa a ser menos 90 y el menos B pasa a ser más B. Y me queda así. 90 menos A menos 90 más B igual a 20 grados. Bueno, se va 90 y resulta que B menos A es igual a 20. A eso le llamo expresión 3. Trabajemos con esta expresión, la 3, conjuntamente con la 1. A ver, los vamos a sumar y entre ambos sacaríamos un sistema de ecuaciones ahí, ¿sí? A más B igual 100 y B menos A igual 20, ¿de acuerdo? Al sumar resulta que A están con signos diferentes, por lo tanto podemos simplificarlos, se hace 0, se anulan, B más B, 2B y 100 más 20, 120. 2 pasa a dividir y B es igual a 60 grados, eres lo máximo. Muy bien. Si usted reemplaza ese B en cualquiera de las dos expresiones, puede ser en A más B igual 100, ahí nomás deduces el valor de A, que es igual a 40. Ya tengo el valor de B 60 y el valor de A 40. Como me piden A sobre B, reemplazo nomás 40 sobre 60 y simplifique y me va a quedar 2 2/3. Muy bien, esa sería la respuesta del ejemplo 1. Vayamos al siguiente ejemplo. La suma de las medidas de dos ángulos es 80 y el complemento del primer ángulo es el doble de la medida del segundo ángulo. Calcula la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Parecido al anterior. Vamos a ver la solución. Supongamos que los ángulos son X y Y. Dato, la suma de las medidas es igual a 80. Vamos a despejar aquí uno de ellos. Vamos a despejar Y. El X pasamos a restar. Y es igual a 80 menos X. Vamos a poner expresión 1. Ya vamos a ver por qué. El segundo dato, el complemento del primer ángulo es el doble del segundo. O sea, C de X es igual a 2Y. ¿Ya? C de X es 90 menos X igual a 2Y. A eso le voy a llamar expresión 2. Lo que voy a hacer es reemplazar ya el valor de Y de la expresión 1 en la expresión 2. Y me quedaría, a ver, reemplazamos 1 en 2 y me quedaría 90 menos X igual a 2Y, pero Y vale 80 menos X. Ahora ese 2 que está en la parte izquierda multiplica 80 y multiplica X. Por lo tanto quedaría 90 menos X igual a 160 menos 2X. Operamos ahí y X será igual a 70 grados. Usted reemplaza el X, puede ser en la expresión 1 o en la expresión 2 y vas a calcular el valor de Y. Ese Y tendrá como valor 10 grados. Me piden la diferencia de las medidas. O sea que X menos Y es igual a 70 menos 10 y este a su vez a 60 grados. Sería la respuesta de nuestro segundo ejemplo y espero vaya entendiendo. Bueno, ya sabes que puedes regresar el video para repetir cuantas veces quieras y entender mejor el problema.
Seguimos. Tercer problema. Se tienen los ángulos adyacentes AOB y BOC. La medida del ángulo AOB es menor a la medida del ángulo BOC. Luego se traza la bisectriz del ángulo AOC. Si los ángulos BOC y BOM miden 60 y 20 grados respectivamente, calcule la medida del ángulo AOB. A ver, atentos. Primero graficamos los ángulos adyacentes. ¿Ya? AOB, BOC. Luego traza la bisectriz de OM del ángulo AOC. De todo ese ángulo AOC, vamos a trazarle la bisectriz. Entonces divide ese ángulo en dos partes iguales, que yo le estoy ubicando ahí como alfa y alfa. ¿Ya? Un alfa arriba y un alfa abajo, para que lo pueda ver mejor y me puedas entender el resto de la explicación. El ángulo BOC mide 60, ahí está, y BOM mide 20, están 20 grados. Calcule la medida del ángulo AOB. A ver, ese ángulo le vamos a poner X. Ya, observa que el ángulo que mide 60 grados se obtiene de la unión del ángulo que mide alfa, que está abajo, con el ángulo que mide 20. Los dos juntos me dan 60 grados. Entonces observa que de la figura, alfa más 20 es igual a 60, del cual puedes sacar el valor de alfa, que vale 40 grados, ¿sí? También observa ahí que el ángulo alfa de arriba, ¿ya?, es la unión del ángulo que mide 20 con el ángulo que mide X. Muy bien. O sea que alfa es igual a X más 20. Pero alfa ya lo conocemos, mide 40. Por lo tanto, 40 es igual a X más 20. Y el valor de X será igual a 20. Pase a restar y me quedaría 20 grados. Respuesta del ejemplo 3. Ejercicio 4. Tengo una figura y me piden calcular la relación de M y N. Muy bien. A ver, empezamos. Voy a ponerle a los vértices unas letras para podernos ubicar al momento de ir explicando. A ver, A, B, C y D. Ahí está. Para poder explicar y puedas entender bien al momento que vamos avanzando, ¿ya? Observa, aquí en estas dos líneas se genera un ángulo que mira hacia la izquierda y eso equivale a la suma de los que miran a la derecha, o sea, A y B, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, tendríamos ahí el ángulo A más B. Ahí en el punto C, ¿ya?, en el punto C, nota que el ángulo A más B con el ángulo N, los dos sumados me dan 180. Entonces se deduce que A más B más N es igual a 180 grados. Ahora ubícate en B. En B de boro, arriba, en B mayúscula, arriba. Hay dos ángulos, uno que mide A y el otro B minúscula. Y a la izquierda hay un ángulo vacío. Pero recuerda que los tres, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. Como ya tengo A y B, ¿cuánto me faltaría? N. Entonces A más B más N es igual a 180 grados. Igual ocurre abajo en el punto D de dedo. Ya tengo A y B, los dos suman A más B. Para completar 180 le debo sumar N. Entonces el ángulo vacío que está a la izquierda, abajo en el punto D, eso es N. Tendríamos algo así. N y N, ahí está. Confirmamos pues que A más B más N es igual a 180. Nos seguimos ubicando ahí en esas líneas de verde, aplicando la propiedad, ¿no? Se observa pues que M es igual a 2N. Ahí nomás pasamos a dividir N y eso será igual a 2. Bien, esta es la relación de M y N, sería nuestra respuesta. Así de fácil, muchachos. Eso ha sido todo. Espero se haya entendido. Puede repetir cuantas veces quiera el video de los ejemplos para una mejor comprensión, o ya sabes, ubicándome a mi correo electrónico. Bien, eso ha sido todo, muchachos, con respecto al tema de ángulo. Ya sabes,
Lavarse las manos constantemente después de ir a hacer las compritas. ¿Ya? Aunque lo ideal sería no salir de casa, deja que las compritas los haga papá, mamá o los mayores de casa. ¿De acuerdo? Muy bien, joven. Cuídate. Nos vemos en nuestra siguiente sesión.